Amigos, antes que nada, feliz 2025. Qué gusto estar con ustedes una vez más, ahora comenzando un año juntos. Espero que las fiestas hayan traído en sus hogares mucha alegría, mucha esperanza y mucho ánimo para enfrentar este año que viene, que trae consigo la promesa, sí, de retos y desafíos, pero también de muchos amaneceres y muchas conversaciones que espero sean edificantes en estos ciberdiálogos que tanto disfruto hacer. Y vaya que estamos comenzando el año con un invitado de lujo. Ustedes saben que en las últimas décadas, incluso diría yo, una oleada de grandes artistas mexicanos llegaron a Hollywood a a enriquecer de manera de verdad notable y de distintas formas el cine, el arte que es el cine. Desde productores, actores, directores, fotógrafos, eh, directores de producción, editores, artistas del sonido, músicos. De verdad, la lista es muy larga. Entre esos grandes protagonistas del arte cinematográfico que llegaron de México a Estados Unidos para conquistarlo y para transformarlo y para sumar esa mirada única y distinta, está Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto es una eminencia en el arte de la fotografía cinematográfica y lo ha sido desde hace mucho tiempo. Tiene una trayectoria difícil de resumir. Ha trabajado con los directores más extraordinarios de estos tiempos y es ahora también él un director. Pedro Páramo, la película que dirigió para Netflix, basada en la icónica novela de Juan Rulfo, da para una conversación de verdad profunda, divertida y enriquecedora. Conversé con Rodrigo Prieto sobre Pedro Páramo, sobre su trayectoria, sobre lo que ha sumado la mirada mexicana al cine de Hollywood y hasta sobre Taylor Swift, con quien Prieto ha colaborado en una larga lista de videos, que en el caso de Taylor Swift no son videos, sino pequeñas películas, desde hace mucho tiempo. Hay una colaboración muy estrecha de Prieto con Taylor Swift y con otras grandes artistas, directoras, de las que también habla Rodrigo Prieto en esta conversación. Para ustedes, en Ciberdiálogos, para abril 2025, Rodrigo Prieto. Rodrigo, es un privilegio estar contigo en Ciberdiálogos. Gracias por tu tiempo para conversar sobre Pedro Páramo y tantas cosas más. Déjame comenzar con esto. Estoy seguro de que para adaptar una obra literaria al cine, al teatro, el director tiene que encontrar algo que le hable, un reto en particular que le atraiga. Por eso quiero empezar preguntándote, ¿por qué Pedro Páramo? Sí, es muy cierto lo que dices. Para mí va mucho más allá de simplemente mi gusto por la novela, que disfruté mucho desde la primera vez que la leí en la preparatoria. Eh, Hay algo en ella que siempre me ha fascinado y eso ha ido cambiando. Cuando primero la leí, creo que me fui más por el mundo, digamos, fantasmal o la cosa surrealista y extraña y el misterio de México, ¿no? Y del miedo en las noches mexicanas, que es algo con lo que pues crecemos todos los mexicanos. Y eso siempre me ha fascinado. Y eventualmente la volví a leer en mis 20 y empecé
a ver más a los otros personajes, no solo a Juan Preciado y su viaje, sino pues también Pedro Páramo y todos los demás, Dorotea, todos ellos. Y creo que en otra cosa que me fascinó desde el principio, pero empezó a cobrar más importancia para mí en la segunda lectura, fue la época alrededor de la Revolución Mexicana, ya que mi abuelo estuvo en la Revolución. Él a los 16 años se robó la pistola de su padre en 1911 y se unió a Zapata. Se fue a la revolución y mil cosas pasaron. Tuvo que regresar a su casa. Eventualmente en 1913 volvió a unirse a las fuerzas revolucionarias, etcétera. Entonces yo de niño oía las historias sobre la mesa de ¿no? los domingos, las cenas familiares, y mi abuelo y mi abuela nos contaban sobre esa época. Entonces eso es ¿De qué otra parte cosa. de México era él? Él de San Luis Potosí, que curiosamente es donde filmamos Pedro Páramo, aunque la historia no ocurre ahí, ocurre en Jalisco, pero encontramos las locaciones en San Luis. Entonces, de hecho, para mí es como así como Juan Preciado va a Comala, donde él no creció en busca de sus raíces, de su padre. En mi caso fue ir a San Luis Potosí, donde yo nunca estuve, en realidad solamente una vez fui de niño, y pues también como ver el lugar donde mi abuelo creció y donde también están mis raíces. Entonces, para mí, hay cosas sobre mis antepasados y sobre mi familia que no conozco, quizás secretos, quizá traumas, cosas también que conozco. Me ha fascinado investigar sobre mi pasado, ¿no? Que me obsesiona un poco. Para mí, Juan Preciado también está también en ese viaje. Claro, en su caso termina muriendo por eso, ¿no? Si finalmente en mi visión de las cosas es los pecados del padre acaban por matar a Juan Preciado, ¿no? O sea, el mismo pueblo le reclama a él a través de los ecos del pasado, le reclama los pecados del padre. Y sí creo que nosotros traemos en nuestra sangre no solo el DNA, sino herencias de cosas que no conocemos, no entendemos, y a mí eso me fascina. Para mí eso es parte de la búsqueda de Pedro Páramo. La idea de que todos somos hijos de Pedro Páramo. Ahora, en la película respetaste la estructura fragmentada de la novela, que es un reto para un lector de cualquier edad y es un gozo también, pero es un reto. Pero también respetaste la voz de Rulfo en sus descripciones y sus personajes. ¿Cuál fue el reto principal de adaptar ese ritmo literario, lírico, que es extraordinario, pero tan peculiar, al lenguaje cinematográfico? Sí, efectivamente eso era un reto, y desde el principio que empecé a trabajar con Mateo Gil, que él escribió la adaptación, eh, nos pusimos esa idea y ese reto de todo lo que hiciéramos en la adaptación emanara de la novela. Eh, Obviamente nuestra visión es qué escogemos, qué fragmentos dejamos en la adaptación, cuáles quitamos, y obviamente como director el punto de vista, cómo veo estos fragmentos. Entonces decidimos que no era necesario reescribir los diálogos de Rulfo, que es lo que sí se hizo en particular en la adaptación del 67. Carlos Fuentes sí hizo, algunos diálogos son muy parecidos, pero pues hizo su propia versión de los diálogos, lo cual también está bien, no me parece mal, pero yo leí ese guión y lo comparaba con mi adaptación a veces y me daba cuenta que no era necesario. Que los diálogos de Rulfo son muy potentes, muy hermosos y dicen lo que deben decir. El reto está en que, a pesar de que son palabras muy mexicanas y frases muy mexicanas, hay una poética en la forma en que están dichos, en que están escritos, y la métrica de poética, básicamente, que es difícil decirlo sin que suene falso, ¿no? Entonces, eso fue un reto importante con los actores, ¿no? De encontrar la forma que sonaran pues auténticos y que parecieran dichos en ese momento, ¿no? Algo que dijo el personaje, por lo que está viviendo ese personaje. Entonces, pues, el reto fue encontrar la forma en que, como en una película, no quieres que el espectador se desconecte, ¿no? Y ya, deje de verla. Para mí era importante tener que el espectador tuviera ese mismo goce, como dices, de la novela, de armar o de participar
en el caso de la novela con Rulfo, en ir armando el rompecabezas, ir descubriendo y pues de las tramas, ¿no? Y de lo que se va tratando. Yo quise mantener eso, por eso mantuvimos esa estructura. Sin embargo, para mí era importante que siempre estuvieran esos ganchos, que el que está mirando la película se quede como con la curiosidad de a ver qué fue eso, por qué, y después lo entienda, ¿sabes? O sea, como que quería yo que la película de alguna manera recompensara la La atención, curiosidad ¿no? y la paciencia y la atención del espectador. Y creo que eso es un goce que, pues, para mi forma de verlo, se logra en la película. Y hay una ventaja que estando en la plataforma de Netflix, como la novela, puedes pues volverla a ver, ¿no? O ver, o pausarla y regresarte. Eso es posible en la plataforma. Sí, darle una relectura y rearmarla, y demás. Ahora, en Pedro Páramo, como tú mismo reconoces ya, Comala es tan protagonista como escenario físico y como escenario simbólico, tan protagonista como el propio Pedro Páramo y Juan Preciado y los personajes. Decías de San Luis Potosí, ¿dónde encontraste, más allá de la locación, que bueno, me interesaría mucho que nos compartieras más, pero dónde encontraste la inspiración para crear Comala? ¿A qué pueblo de México se parece Comala? Pues bueno, todo parte de Rulfo mismo y de San Gabriel, Apulco, o sea, la zona de donde es él y los pueblos en que él se inspiró, Lubina, incluso como su cuento en El Llano en Llamas. Y él describe el pueblo de Comala y describe cómo llegas a él, cómo hay que bajar para llegar a él, los que llegan bajan, los que se van suben. Entonces, todas las pistas que va dando Rulfo pues fueron creando en mi imaginación y también la de pues, mi equipo de arte, ¿no? Eugenio Caballero y Carlos Jacks, en cómo representar este pueblo sumido en un valle, ¿no? O sea, rodeado como de montañas, pero al mismo tiempo es un pueblo agrícola. Entonces, fuimos a ver muchas locaciones. Queríamos encontrar algo que se sintiera donde no es minero, sin embargo está metido en las montañas, pero hay espacio para tener ganado, en fin. Todas esas son pistas que nos va dando el mismo Rulfo y que fueron colorando la búsqueda de la locación. Hicimos ilustraciones, bueno, Carlos Jacks y Eugenio Caballero hicieron ilustraciones y nos fuimos a buscar distintos lugares. Eh, y en San Luis es donde más encontramos una serie de pueblos que nos permitió armar Comala, ese rompecabezas, no en un solo pueblo, sino en varios. Entonces el reto ahí se convirtió en cómo hacer que parezca el mismo lugar, a pesar de que, por ejemplo, la calle donde caminan Juan Preciado y Damiana con la lámpara y luego desaparece Damiana, es es en un pueblo, Armadillo se llama, eh, pero ahí está solamente eso y también ahí encontramos donde construimos la fachada de la fonda de Dubiges. El interior lo hicimos en los estudios Churubusco. Eso es todo, pero necesitamos la plaza, necesitamos, pues claro, la media luna, necesitamos como muchos otros lugares. Pero eso no estaba ahí. Entonces encontramos también en San Luis, pero en el pueblo de Bledos, en una hacienda que se llama la Hacienda de Bledos, encontramos la plaza que ves en la película, que fue un milagro porque realmente fue un milagro, porque encontrar una plaza con una iglesia en México que no tenga un kiosco y 100,000 puestecitos de pingüinos marinela es muy difícil, si no es que imposible. Eso estaba convertido en una pesadilla. Todo el pueblo que fuéramos, los pueblos mágicos, ¿no? Todo pintadito, todo lleno de árboles además, y en fin. Entonces, encontrar un lugar seco, plano, sin kiosco, fue un milagro y lo encontramos en Bledos. Ahí sí tuvimos que construir un lado de la plaza, había un parque, entonces pusimos una serie de fachadas que construyó el Departamento de Arte. Entonces, es una combinación pues un trabajo de locaciones del departamento de arte y de efectos visuales muy importante, porque además, como dices, Comala es no es solamente un lugar, es una representación simbólica y Un ser emocional, vivo es un o ser vivo, muerto, exacto, pero vivo, ¿no? y refleja tal cual lo que están viviendo los personajes. Entonces, es extremo el hecho que Comala sea tan abandonada cuando llega Juan Preciado,
en los 30 y que sea tan lleno de vida y de verdor cuando está Pedro Páramo en su apogeo y cuando Doloritas recuerda esa comala hermosa llena de vegetación. Entonces, lograr eso también es un reto gigantesco. Había que, la misma calle, por ejemplo, por donde caminan Damiana y Juan Preciado, hay que verla cuando llega Fulgor Sedano, por ejemplo, a tocar la puerta. Hay que verla llena de vida, hay que ver las fachadas bien armadas, no destruidas. Entonces, lo que hicimos fue encontrar una calle derruida y más bien armarle enfrente fachadas falsas para la parte de cuando llega Fulgor Sedano. Cosas de ese tipo. Entonces, había que ir y regresar a la misma locación para darle tiempo al departamento de arte para construir estas fachadas falsas. En fin, técnicamente muy complicado, pero creo que es algo único que ocurre, que solo podía pasar ahora con la ayuda de efectos visuales. Dar realmente esta sensación de estos cambios de tiempo, de época y de sensación eh, emocional o, digamos, física, pero que representa una sensación emocional. Déjame hurgar un poco más en las herramientas de un director de cine y sobre todo un fotógrafo tan extraordinario como eres tú, y la herramienta central es la luz. Y en esta película la luz y los colores, pero la luz juega un papel fundamental, o por lo menos eso creo yo como espectador. Explícame el uso de la luz para distinguir entre épocas y planos de existencia, los vivos, los muertos, el pasado, el presente. ¿Cómo usaste la luz? Para mí era importante, justo en el manejo de la fotografía, que es la luz y la cámara, que tú cuando lees la novela y sigues, por ejemplo, al personaje de Juan Preciado, vas descubriendo junto con él lo raro que está ocurriendo, ¿no? En un principio a él le parece las cosas son pues, razonablemente normales y reales. Cuando se va encontrando a Dubiges, a Damiana, antes a Bundio, son personas. Para él no los ve fantasmales ni nada raro, ¿no? Y así se leen como gente normal. Hasta que de pronto él descubre, y ellos mismos también descubren, por lo menos en el caso de Damiana, que pues ya están muertos. Entonces, yo quería que tuviera un naturalismo la imagen, como una especie de realismo, pero con algo raro. Entonces, así como Eduviges de pronto dice, ah, con razón tu madre me dijo que venías y sonaba tan lejos, al enterarse que ya murió. Y entonces como si acabara de hablar con ella a pesar de que ya está muerta. Entonces, un poquito raro. Entonces yo quería que la imagen tuviera justo eso, que está, se siente como la luz de la luna, digamos, cuando están afuera y con una lámpara de aceite, ¿no? Y la luz de la lámpara, entonces todo es natural, real, pero el cielo se ve medio raro, o sea, hay unas nubes ahí un poquito extrañas. Entonces hay ese balance entre el naturalismo y lo surreal que se va planteando con la fotografía y después hasta que ya es una pesadilla para Juan Preciado y lo llevé a un extremo que más allá de la novela, ¿no? Lo que causa la muerte de Juan Preciado. Espero no estar arruinando para la gente que no la ha visto. Pero con la luz, uno de los retos principales y por la razón también, una de las razones por las cuales no quise soltar la fotografía de esta película, porque claro, me ofrecieron dirigirla, pero yo siempre había soñado si se hacía Pedro Páramo nuevamente en el cine y yo la quería fotografiar. Entonces, cuando se me da la oportunidad de dirigirla, digo, pero es que yo también la quiero fotografiar, pero no creo poder hacer las dos cosas. Entonces fue que se me ocurrió llamar a otro fotógrafo con quien colaborar y hacer la fotografía juntos. Y entonces llamé a Nico Aguilar, que lo conocí a través de mi hija, María Fernanda Prieto, que por cierto, ella dirigió la segunda unidad de la película. Entonces ellos estudiaron cine juntos y vi el talento de Nico, me gustó mucho su trabajo y lo empecé a llamar para hacer segunda unidad de cosas que estaba haciendo yo, como The Glorious con Julie Taymor, y luego hizo cosas adicionales en Los Asesinos de la Luna, algunos planos adicionales. Y dije, pues Nico sí entiende lo que yo estoy queriendo hacer fotográficamente en esos proyectos y hay una sensibilidad muy parecida y entonces lo llamé y así fue como lo resolví. O sea, entonces yo sí estuve obviamente en todo el trabajo
que hace un director, con los actores, de todo el diseño, con el vestuario, etcétera. Y sin embargo, no solté la fotografía. Ahí estábamos Nico y yo haciéndolo juntos. Y es muy poco usual, ¿eh? O sea, es muy rarísimo que hayan cofotografía. Pero funcionó. La verdad es que lo disfruté mucho. Pues nos pusimos ese reto, como lograr con la luz crear estas atmósferas que de alguna forma al leer la novela, Rulfo describe de una manera hermosísima los espacios, los momentos, el sonido. O sea, hay unas descripciones audiovisuales en la novela muy poéticas, muy bonitas, que no puedes tener en el cine. Déjame preguntarte sobre eso. Eh, Parte de lo que me estremeció al ver Pedro Páramo, tuve la suerte de ver Pedro Páramo con un buen sistema de sonido, es que recreas eso que es fundamental en la novela y que es uno de los logros extraordinarios de Rulfo, que es sentir los murmullos. Es decir, estás caminando por Comala y las voces literalmente te rodean no solamente en 360 grados, sino también arriba, abajo. Es decir, Juan Preciado escucha todo por todos lados, porque pues así es el pueblo. ¿Cómo trabajaste ese diseño de sonido? Y aprovecho para recomendar, de ser posible, ver Pedro Páramo con un buen sistema de sonido, porque sí, la experiencia es muy distinta. Pero ¿cómo te acercaste a esa parte de la creación? Sí, pues efectivamente la grabamos, la mezclamos en el sistema Atmos, que es, pues en realidad el más sofisticado de audio en una sala cinematográfica, donde no recuerdo la cantidad de bocinas, pero son muchas, 17 bocinas, algo así, desde atrás de la pantalla, a los lados, atrás, arriba también, que normalmente otros sistemas de sonido no tienen bocinas en el techo. Entonces, pues la mezclamos con la intención de sí utilizar ese sonido envolvente. Eh, Porque efectivamente en la novela hay unas descripciones sonoras, pues sí, envolventes, maravillosas. Y trabajé con Sevran Favrel, que es francés. De hecho, ahí en París fui una semana con Sevran. Él ya había hecho una propuesta de diseño sonoro, claro, basada en unas largas conversaciones que tuvimos, escena por escena, todo esto. Sevran hizo también Titán, la película Titán, que también el sonido es maravilloso. Y fue un proceso muy hermoso que yo no conocía realmente con la fotografía, pues en realidad la parte del sonido y la mezcla y todo eso no me involucro para nada. Pero entonces, me fascinó, me pareció similar a la iluminación, en el sentido que el diseño de sonido, independientemente de la música, el puro diseño del sonido que oyes en la película es subliminal, ¿no? O sea, puedes poner sonidos o quitar, o tienes una cantidad de herramientas que son emocionales. Entonces, hay muchos sonidos, muchos que están basados en la descripción de Rulfo y otros que se nos fueron ocurriendo. Hay leitmotivs sonoros. Por ejemplo, hay un pájaro muy particular que suena cuando Pedro Páramo piensa en Susana San Juan, o cuando la vemos. Eh, Cuando cada vez que vemos a Dorotea, por ejemplo, se oyen perros ladrar cada vez que la vemos, porque para mí Dorotea representa el xolotl, es el guía del inframundo, es el perro que en las culturas prehispánicas enterraban, ojo, con los muertos. O sea, el xolotl estaba enterrado junto con el muerto, así como Dorotea está enterrada con Juan Preciado. Entonces, para mí Dorotea es el xolotl. Entonces, por eso cada vez que la vemos suenan perros ladrar de distintas formas, etcétera, etcétera. Incluso yo mismo grabé sonidos. O sea, el padre, por ejemplo, de Pedro Páramo, cuando muere y está Pedro Páramo, un niño dormido, y llega y una mano le quita la cobija y se oye una voz que le dice, despiértate. Esa es mi voz. Algunas risas, en fin, fue un proceso muy, muy bonito, muy divertido de encontrar cómo suenan los zopilotes, por ejemplo, cuando está mirando al cielo Doloritas y añorando estar con su hermana. Ese mismo sonido lo metimos cuando llega Juan Preciado y se oyen unos zopilotes a la distancia, etcétera. O sea, es delicioso el trabajo sonoro. Por ejemplo, cuando Juan Preciado escucha el grito del
del que se cuelga, ¿no? De Toribio Alderete, y escucha un grito y lo describe Rulfo como un grito enorme, y que después de ese grito había un silencio, no, ni recuerdo su descripción, pero un silencio absoluto. Eh, y entonces, en ese momento en la película dejamos un instante, que son, hasta de los mezcladores me decían, pero eso no se hace, de dejar sin ni siquiera una base de audio, nada, dejamos unos segundos de silencio total, digamos la cinta en cero. Y sí es una sensación muy fuerte. En fin, pues utilizamos todas nuestras herramientas a nuestra disposición para el sonido y los murmullos, como bien dijiste, eso es muy importante. Como seguramente sabes, la novela, El título uno de original era ese. exactamente uno de los títulos originales era Los murmullos, otro título era La estrella junto a la luna. Pero los murmullos son muy importantes, es como mencioné antes, para mí es el pueblo reclamándole a Juan Preciado lo que Pedro Páramo les hizo, ¿no? Y Juan Preciado los escucha. Y entonces grabamos una serie de voces ahí en los estudios Churubusco, contratamos a como unas 6 personas, entonces grabamos varias voces, que por cierto, lo que dicen, lo que se alcanza a escuchar que dicen cuando Juan Preciado rompe un muro y empiezan a salir detrás de las piedras, empiezan a salir las voces, los murmullos, son textos de Rulfo, del Llano en Llamas, del mismo Pedro Páramo, pero me puse a buscar en todos sus textos frasecitas que me dieran esa sensación por ejemplo, se oye, ¿y lo de las violaciones qué? O se oyen cosas como, eh, yo también le tengo miedo. Cosas así que son del Llano en Llamas. Entonces no tienen que ver directamente con Pedro Páramo, pero vienen de Rulfo. Déjame pasar a hablar del gran protagonista, la manera como lo retratas, como lo presentas, la figura de Pedro Páramo, este rencor vivo, una descripción que me parece pues incomparable en la literatura mexicana, punto, desde mi punto de vista. Ahora, a ver, ¿has tenido la oportunidad de fotografiar entrevistas con figuras de enorme poder? Viste de cerca a Castro, viste de cerca a Putin, y la lista es larga. Y los viste claramente a través de la cámara, de cerca, en close-up, y ahí frente a ti. Rodrigo, ¿qué tienen este tipo de hombres en los ojos? Mm. Sí, es interesante. Lo primero que me llama la atención de todas estas personas con las que he estado, ¿no? En presencia de cantidad de gente, de Yasser Arafat también, em, es que no parecieran gente poderosa en el sentido clásico que uno se imagina, que no tienen, por lo menos en ningún momento que yo viera, desplantes como de arrogancia, ¿sabes? Que no significa que no existan, pero creo que hay una característica quizás de los narcisistas, que que no necesariamente significa que toda la gente en el poder sean narcisistas, pero seguramente hay algo necesariamente del narcisismo que tiene que existir en el deseo del poder, en el deseo del control de otras personas. La voluntad de poder. Exactamente. Entonces sí hay como un carisma que notas, excepto en Putin, ¿eh? Te voy a decir que él no noté en realidad carisma. Este, él es frío. Putin sí es un hombre frío. Y estuvimos varios días con él. Estuvimos en Moscú, en Sochi. O sea, me tocó verlo todo, jugar con hockey, todo tipo de situaciones. Con Oliver Stone estaba dirigiendo. Y Castro sí, increíblemente carismático. Pero lo que sí tienen es como esa frialdad no es muy aparente. Es decir, con Putin sí es un hombre frío, pero no mostraba ante nosotros su autoritarismo, ¿no? O sea, simplemente, digamos que si daba una instrucción a sus asistentes o lo que fuera, era de una manera como muy simple, muy cotidiana. Entonces yo quise retratar en Pedro Páramo justamente eso, que cuando él le dice a Fulgor Sedano, por ejemplo, que él básicamente le dice que tienen que matar al padre de Susana San Juan, le ordena asesinar a su suegro. O sea, imagínate algo más intenso y duro y terrible. Y lo dice de una naturalidad
como si nada, como si le estuviera diciendo, oye, no se te vaya a olvidar cortar las ramas de los árboles. Y hay también otro momento que me parece impresionante, que demuestra un poco esta frialdad, este ánimo calculador y esta falta de empatía, que hay quien podría decir que hay algo ahí de psicopatía, que es cuando le dice: "Esa gente no existe, Uf, tremendo. Sí, sí. esa Y gente no existe". no existe. Es un texto fuertísimo, pero me encanta cómo lo hizo Manuel García Rulfo, porque no, justamente no le dice, ay, Fulgor, esa gente no existe. No se lo dice así como, se lo dice mientras sigue trabajando. No hagamos nada, esa gente no existe. Y sigue trabajando. Es muy natural para Pedro Páramo el hecho que esa gente, efectivamente, para él no existe esa gente. Como dices, una falta de empatía y por lo mismo es capaz de ordenar que maten a quien sea, ¿no? No importa, no existe esa gente, no cuentan. Muy fuerte y pues sí, representa pues sí, a un México donde el poderoso hace lo que se le da la gana, ¿no? Y tiene el poder sobre la vida y la muerte y lo que siempre me ha llamado la atención en el mundo, ¿no? Pero en México, que es de donde soy, es como el pueblo, nosotros, nos quejamos del poder, pero le damos el poder a personas así. Pedro Páramo, ¿por qué tiene poder? Porque lo permitimos, ¿no? O sea, porque finalmente, claro, utiliza las herramientas a su disposición para ganar el poder, pero pues lo permite Rentería, lo permite la gente. Le dan el poder al duro, al fuerte, ¿no? Es como una necesidad social que me llama mucho la atención. Porque Pedro Páramo, en el momento en que empieza digamos, cuando ve a Fulgor Sedano, no tienen poder económico en ese momento, ¿no? O sea, ya las tierras se han venido a menos, ya casi no tienen ganado. Y entonces él encuentra la forma de tener más tierra a través de casarse con Doloritas, todas estas cosas que él hace, ¿no? Pero él pudo haber perdido todo. Sin embargo, vaya, utiliza estas artimañas para conseguir poder económico, pero el poder real se lo da el pueblo, se lo da la gente. Se Entonces, lo da con mala. se lo da Comala, exactamente. Entonces, no sé, para mí eso es algo que dice la novela y me parece importante porque es muy fácil nosotros culpar a los que detentan el poder, pero pues finalmente la novela, a fin de cuentas, para mí la tragedia de todos los personajes es justamente ese rencor que dices. El Pedro Páramo sí es un rencor vivo, pero también todos los demás personajes tienen esta culpa o este rencor. El mismo Abundio, que es el que dice que Pedro Páramo es un rencor vivo, pues él carga un rencor fuertísimo que lo lleva a lo que, ahí sí no voy a decir a lo que lo lleva a hacer, pero sí, eso es la gran tragedia, la falta del perdón y el cargar estos rencores. ¿Tú crees, y este es un debate que para mí es fascinante, desde la publicación misma de la novela, hay voces que así lo sostienen, de enorme relevancia. Yo no estoy tan seguro en lo personal. ¿Pedro Páramo es una historia de amor antes que nada? Mm, eh, no lo creo. O sea, sí, efectivamente es una historia de amor, un amor no logrado, más que una historia de amor es el deseo de Pedro Páramo de recobrar eso que sintió, que no era un amor real, era un cariño, sí, una amistad infantil y quizás sí un tipo de amor, ¿no? O un enamoramiento de Pedro Páramo. Y entonces él vive su vida en búsqueda de recuperar eso, la única persona que lo vio, que lo quiso. Fuera de eso, él es un personaje muy solitario, muy solo de toda su vida. Entonces, si fuera una historia de amor, sería la historia de Susana y Pedro, los dos quizá, buscándose entre sí y se encuentran. En fin, puede ser una historia de amor que no se resuelve bien, pero en este caso es Pedro Páramo y quizá la falta de amor, más que una historia de amor. El México que describe Pedro Páramo, y más que se ve en esta película, está marcado por la violencia. Es el México de hoy, por desgracia, todavía. Abundan los caciques que operan desde la impunidad. Hay
sobra decirlo, muchos rencores vivos que ejercen ese rencor con enorme salvajismo. Al hacer la película, ¿sabías que la audiencia trazaría estos paralelos? ¿Te pareció inevitable? ¿Quisiste que así fuera? Pues, pues sí, no sabía ni sé si el público trazara estos paralelos, pero sí me Por queda lo muy menos claro. este espectador sí. Sí, exacto. No, y me queda muy claro que está ahí, que sí es algo patente y que es importante, porque la película sí, la novela, ¿no? Ocurre desde los 1800 largos, ¿no? A la Revolución, 1911, 1914, hasta 1927, ¿no? Que es cuando está empezando la Guerra Cristera. Esa es como la época que estamos retratando. Sin embargo, es un reflejo muy claro de lo que se vive ahora en México. Y por cierto, el momento de la historia de Pedro Páramo es la consecuencia directa de, pues sí, claro, de la conquista. Pedro Páramo hereda las tierras, es heredero de eso que ocurrió, donde la corona española organizó el sistema de encomiendas, y Pedro Páramo hereda este sistema de encomiendas. Entonces, como la novela y la película tratan de justamente estas herencias, ¿no? Y qué es lo que vamos cargando del pasado. Pues lo mismo, ahora, presente, cargamos esta historia como la de Pedro Páramo y sigue nuestra sangre. Entonces, eh, por eso me interesa también mucho esta novela y me disfruté mucho el privilegio de adaptarla al cine, porque sí es una vibración que está dentro de todos los mexicanos, una energía que está en nuestra sangre. Y hay que verlo, hay que tratar de entender de dónde vienen estas violencias y estos rencores y pues sí, esta falta de perdón y estos odios y esta facilidad de matar, ¿no? Justamente esta gente no existe. La única manera de poder asesinar a un ser humano es pensar que no son seres humanos y que son o el enemigo o que no importan o que son, que no existen. Entonces, por eso creo que esta película es actual y es relevante en este momento, bueno, esta novela y por lo tanto la película. Entonces, por eso creo que no es simplemente un homenaje a Rulfo y a esa época, sino es una exploración que creo que hay que seguir haciendo como mexicanos. Déjame cerrar con un par de preguntas más. Hemos hablado y reflexionado mucho durante esta charla sobre el poder en su versión más dura y en muchos sentidos más masculina, porque también así está escrito Pedro Páramo y así es la película. Pero también has estado tú cerca del poder femenino. Pocas personas más poderosas que Taylor Swift, con quien has colaborado desde hace años de manera muy notable. Ella usa su poder para crear comunión, para crear cercanía y también resulta ser una escritora notable. ¿Qué la impulsa? ¿Cómo ejerce ella su poder? ¿Cómo decide ejercerlo, que es tan grande en este mundo moderno? Es muy interesante tu pregunta, porque sí, no solo con Taylor, me ha tocado trabajar con Julie Taymor, por ejemplo, en Frida y en The Glorious. The Glorious es un tema sobre Gloria Steinem, feminista, y luego en Barbie con Greta Gerwig. Y antes de eso con Eva López Sánchez, también fue compañera mía en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y con Hicimos la propia Salma Hayek como productora, como actriz, ¿no? exactamente en Frida. Entonces, y no solo eso, mi mentora fue Nadine Markova, una fotógrafa de fotos fijas, con quien empecé antes del CCC, antes de la Escuela del Cine. Ahí fue donde le agarré gusto a la fotografía, con Nadine. Entonces, sí, la energía femenina es algo que para mí ha sido muy importante durante toda mi vida, no solo por mi madre, mi hermana, mi esposa, mis hijas. Es algo que me parece muy interesante, es un contrapunto a mi propia energía masculina. Pero claro, creo que todos tenemos ambas energías, ¿no? Pero Taylor, que preguntabas en específico sobre ella, tiene una forma que me recuerda también a Greta Gerwig de ser líder sin necesidad
mostrar que es la líder. Eh, Ellas dos son líderes por su entusiasmo. Eh, Les gusta tanto lo que están haciendo, lo que están buscando, el encontrar la forma de narrar, el encontrar el plano, les entusiasma tanto que es contagioso. Entonces, los que digamos sus colaboradores, en gran parte, porque así está estructurado todavía el cine, que va cambiando, pero en gran parte somos muchos hombres todavía. Entonces, que eso va cambiando, por suerte. Pero los hombres que me tocó ver en Barbie, que me tocó ver en todos los videos que he hecho con Taylor Swift, somos felices de seguir esta energía y de otorgarle a estas líderes lo que están buscando, ¿no? Y para mí, por ejemplo, encontrar el ángulo de cámara, encontrar la iluminación y ver cómo se entusiasman tanto Taylor como Julie Taymor también, o como Greta Gerwig, cómo se entusiasman de encontrar eso, es bien bonito. Me pasa muchas veces con directores hombres, que también tiene obviamente lo suyo y lo disfruto, pero es más como, ok, eso es lo esperado, así tiene que ser y, en fin, ¿no? Es como otra energía diferente. Eh, pues eso, Taylor realmente le importa la gente que la rodea, escucha, que eso es también muy, muy importante, igual Greta, escuchan a los colaboradores y es más, se siente más comunal a veces, no quiero decir que no sea así también con directores hombres, ¿no? Porque como dije, todos tenemos lados femeninos Que y no nos masculinos. escuche Scorsese, por favor. Exactamente. No, fíjate que él también escucha mucho a sus colaboradores, pero es diferente, ¿no? O sea, sí es como otra energía pues yo me he sentido muy privilegiado de trabajar en ámbitos masculinos y femeninos y además por ejemplo, hacer Barbie que se me haya permitido de alguna forma en un mundo tan como femenino, pues que entre este Ken, yo, a representar visualmente el mundo tan, pues sí, de chavas, ¿no? Y yo lo agradezco, agradezco porque también, claro, se pudo haber contratado una fotógrafa y pues eso está perfecto igual. Pero bueno, me tocó a mí y la verdad es que lo agradezco. Déjame terminar por preguntarte por el talento mexicano en el cine. Eres parte de una enorme generación extraordinaria que emigró a Estados Unidos y cambió el cine ahí para siempre. Alguna vez te oí decir en una entrevista que la mirada de un extranjero a veces descubre cosas que la gente nativa ha olvidado o ya no nota o pasa por alto. Desde los ojos de un artista, Rodrigo, ¿en qué tipo de país se está convirtiendo Estados Unidos ahora que quizá estamos en puerta de un gobierno, para empezar, tan claramente antiinmigrante? Te lo pregunta un inmigrante a otro inmigrante. Sí. Pues sí, es una situación difícil ahora, creo, en Estados Unidos. Siempre lo ha sido de alguna manera, ¿no? Para los inmigrantes. Yo me considero afortunado, no me voy a comparar con lo que han pasado otros Yo inmigrantes también, mexicanos. evidentemente. Exactamente, y simplemente el hecho de que mi mamá era norteamericana, pues me facilitó tener automáticamente el pasaporte como para venir. En fin, entonces mucho más fácil. Pero ahora hay una sensación que me preocupa, la tuve también la primera vez que estuvo Trump en el poder, pero ahora se reitera, es como se confirma que esta sensación de que no somos queridos aquí, ¿sabes? O sea, y eso es duro, eso no se siente bonito. Sin embargo, en mi medio específico donde yo me desenvuelvo y donde vivo, en California, no siento eso directamente. O sea, yo nunca he sentido que el hecho que yo sea mexicano sea un obstáculo para que me contraten. Nunca he sentido eso. Sin embargo, a nivel político y social, sí tengo como esa sensación pues sí, como de no ser aceptados, ¿no? De como, okey, ustedes son los de fuera, son los fuereños, ¿no? Pero bueno, eso es, pues, parte de la vida. Creo que, en este mundo global en que vivimos, cada vez más es, casi lo natural, es no ser ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, yo soy mexicano, esa es mi raíz, vivo en Los Ángeles, entonces soy
pues sí, este es mi hogar ahora, pero tampoco soy totalmente de aquí, pero voy a México y ya tengo otra forma de ver las cosas, y entonces tampoco me siento 100% de México, en el sentido de hoy, ¿no? Así de mi raíz y de quién soy como esencia, ¿no? Pero es muy curioso. Pero, bueno, pues, finalmente cuando yo vine, recuerdo, la manera en que vinieron los que llegaron antes que yo, Luis Mandoki, Guillermo Navarro, Alfonso Cuarón, el mismo Lubeski, todos ellos vinieron antes de que yo me mudara aquí. Y llegaron a Estados Unidos sin esta cosa de, bueno, es que nosotros somos mexicanos y a ver si nos dan chance. Era de, esto es lo que nosotros proponemos, esta es la forma en que lo hacemos y con permiso. Eso me inspiró a hacer lo mismo. O sea, yo en cuanto llegué y me empezaron a contratar, yo no empecé a preguntar, pero ¿cómo le hacen aquí? ¿Cómo se fotografía aquí en Estados Unidos? ¿Qué tipo de equipo usan? ¿Cómo le hacen? Pues yo empecé directamente como lo hacía en México y ya, y funcionó. Entonces, creo que ahí está como la clave, no es sentirse menos por ser inmigrante, sino pues somos iguales todos en todo el mundo. Entonces, si por X circunstancias migras a otro país, pues no te hace ciudadano de segunda. Entonces, para mí eso fue la actitud que yo vi en los que vinieron antes que yo, y pues lo mantuve y pues me ha servido bien. ¿Estaría orgulloso tu abuelo de Pedro Páramo? Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Fíjate que alguna vez con mis abuelos, bueno, mi abuela no la quiso ver, pero La sombra del caudillo, eh, la película, bueno, la novela y después, la novela no, la película fue enlatada, porque pues los temas en esa época del ejército y todo esto era como una, en particular el ejército era una pena para ellos, ¿no? Este tema tan fuerte. Entonces la enlataron. Uno de los personajes está inspirado en mi abuelo, el personaje de Olivier Fernández, aunque en la novela y en la película muere el personaje, mi abuelo no murió, porque si no, no estaríamos aquí hablando tú y yo, pero él no la había visto. Por supuesto, había leído la novela porque él era amigo de Martín Luis Guzmán. El caso es que la película la conseguí un VHS de la película. Y la vimos en la sala de casa de mis padres, ahí en la televisión, y fue muy interesante pues verla con él. Y como te digo, mi abuela no la quiso ver porque no quería recordar esos tiempos y además el personaje no es así muy agraciado que digamos, hace cosas muy que te preguntarías si son éticas. Eh, entonces, pero fue muy bonito y que, claro, eso hizo que hablara también de esa época y que siempre hablaba de sus anécdotas, pero creo que sí le hubiera gustado Pedro Páramo. Pues sí, para mí fue muy importante tratar de, en cuanto a la época de la revolución, ser lo más auténticos posibles. O sea, me asesoré mucho, porque yo me considero ignorante en todo. O sea, en el sentido de que pues sé un poquito de cosas, pero si lo vas a retratar como director, pues asesórate. Por ejemplo, todas las escenas del padre Rentería, ¿no? O sea, el latín, eso fue algo que pues sí, investigué y efectivamente hubiera sido en latín la misa, el gorrito que usa, todos los rituales, pues ni Roberto Sosa ni yo sabemos qué se hace. Entonces, tuve varios sacerdotes que nos asesoraron, también gente de campo, campesinos, literalmente, para cómo manipula Fulgor el arado, el agua, ¿no? En fin, asesores por todos lados, también en cuanto a la fiesta de Comala al final. Eh, entonces, pues nada, yo esperaría que si mi abuelo lo hubiera visto, hubiera dicho, ah, pues sí, 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 sí es auténtico. Bueno, eso hubiera sido algo que me hubiera gustado mucho escuchar. Seguramente que sí. Rodrigo, gracias, felicidades. Gracias de nuevo por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Mil gracias, León. Te lo agradezco de fondo y espero que los que escuchen esto les interese buscar en Netflix la película y si hay más proyecciones, pues también que la vean. Me imagino que la mayoría de ustedes ya vio Pedro Páramo. Si no han visto Pedro Páramo, vean Pedro Páramo. Y si pueden ver Pedro Páramo en un sitio en donde se pueda no solamente observar
la tonalidad y el manejo de la luz y todo esto que nos describía Rodrigo Prieto en este viaje tan profundo hacia su arte, sino también se pueda escuchar los murmullos de Comala, háganlo, porque así debe verse Pedro Páramo. Y por supuesto, seguramente leyeron la novela, siendo chicos o no tan chicos. Es una novela extraordinaria, no es una novela fácil, y quien diga que es una novela fácil, pues francamente está siendo pedante. A mí me encanta la novela, pero reconozco que no es una novela fácil, pero es extraordinaria y conmovedora. Relean Pedro Páramo o lean Pedro Páramo por primera vez. Si la van a leer por primera vez, los envidio de verdad. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Rodrigo Prieto. Hoy más que nunca les pido que nos sigan en lo personal, @leonkrause en todas las redes sociales, pero sobre todo a Letras Libres. Amigos, los invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, a nuestras plataformas de podcast y sobre todo a la revista. Suscríbanse a la revista. Esa es la manera, lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir muchas más, en que ustedes pueden respaldar esto que hacemos. ¿Les gustan las entrevistas de Ciberdiálogos? ¿Les atraen estas voces que traemos para ustedes? Créanme que lo que tenemos en puerta será todavía más grande y Dios quiera, tendremos para ustedes conversaciones tan interesantes como la de hoy, con los grandes protagonistas de nuestro mundo. La próxima semana, para empezar, tenemos una charla muy importante cuando comience el gobierno de Donald Trump. Pero por ahora, después de pasar 40 minutos hablando sobre cine, sobre literatura, los dejo de nuevo con el sabor de boca de haber escuchado a Rodrigo Prieto hablar de su Pedro Páramo. Hasta la próxima semana con otro Ciberdiálogo.